queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Ahora sí. Y ahora sí, muy buenos días, hermano. Que el Señor les bendiga. Vamos a estudiar angelología, la doctrina de los ángeles. ¿Sí? Y junto con eso vamos a aprender varias cositas porque hay una doctrina muy compleja, muy amplia, y vamos a tratar de condensar todas las cositas, porque dentro de la angelología también está el estudio de los ángeles, pero también el estudio de Satanás y sus demonios. Entonces hay mucho tema complejo, pero he tratado de enfocarlo a lo más práctico posible y que nos podamos llevar una enseñanza bien sencilla y práctica para nuestras vidas. ¿Ok? Para allá, ¿no? Ya, primero, la declaración doctrinal de UCB, de Unión de Centros Bíblicos, la cual la denominación donde estamos, también tiene una declaración doctrinal que es un documento que expresa lo que creemos, ¿sí? Y enseñamos. Y la declaración doctrinal dice algo más o menos así, ni con lente alcanzo a leer eso. Dice: creemos y enseñamos la existencia de los ángeles como seres creados por Dios y para gloria, para su gloria. No, sí leo. Con personalidad y de naturaleza espiritual diferente a la de los humanos. En la era presente de la iglesia se presentan como colaboradores al servicio de los santos bajo el plan soberano de Dios. Ahí están los versículos. No sé por qué está Daniel ahí citado, pero bien. Enseñamos también sobre la existencia de Satanás y sus demonios, originalmente ángeles de Dios que se rebelaron contra él, pero fueron vencidos por Cristo en la cruz, y tendrá su fin en el lago de fuego. Estos seres espirituales están en radical oposición y rebelión a Dios, cegando el entendimiento de los incrédulos e influenciando a los hijos de Dios a pecar, aunque nunca poseyéndolos. Sin embargo, a pesar de su maldad, estos seres están bajo el poder y autoridad de Jesucristo. Eso es lo que creemos y enseñamos nosotros como Unión de Centros Bíblicos. Si le es suficiente creer eso, excelente. Así que antes de empezar, tengamos un momento de oración. Padre Dios Todopoderoso, primeramente alabo y engrandezco tu nombre, Señor. Gracias porque a través de tu palabra vemos no solamente tus atributos, tu bondad, tu misericordia hacia nosotros, sino que vemos las maravillosas creación que has hecho. Y hoy vamos a estudiar no solamente lo que vemos, lo visible, sino que tú también has creado algo invisible que está fuera de nuestro alcance de la vista, pero Señor, tú nos has permitido revelarlo, tú lo has revelado en tu palabra y podemos asombrarnos, maravillarnos y aún más entender tu tremendo poder, Señor. Te pedimos que hoy poder echar una vista a todo esto, Señor, que nos vayas guiando, que nos vayas enseñando, que todo esto quizás, si nos asusta, ya no nos asuste, sino que entender que tú tienes la potestad y el control sobre cualquier cosa creada, sea espiritual o sea físico. No hay poder ni autoridad que esté sobre ti, Señor. Y por eso alabamos y engrandecemos tu nombre, Señor. Ayúdanos a entender todo esto, a hacerlo práctico en nuestras vidas y poder también enseñar a otros sobre tu tremendo poder y autoridad. Así que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, estudiaremos ángeles. ¿Estudiaremos ángeles? Sí, pero no. Sí, pero no, porque para entrar a este estudio que vamos a hacer hoy, primero hay que separar la función de la naturaleza. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de ángel, describe una función. Ángel es lo que hace. Lo que hacen, y la palabra ángel, que en hebreo es malak y luego en el griego es ángelos, significa una función, mensajero, siempre ha significado esa función. En algunas traducciones se traduce como ángel y que quiere enfocarse en una cosa, o mensajero en otra cosa. Ahora, en el Antiguo Testamento esta palabra ángel, malak, aparece 213 veces y de esas 213 veces, 110 es ángel. Ángel como lo que conocemos como ángel. Incluye el ángel de Jehová, que también aparece. ¿Ok? Pero hay excepciones en el Antiguo Testamento, que no se traduce como ángel.
84 veces la palabra ángel, malak en hebreo, se traduce como mensajero. Por ejemplo, en Génesis 32:3, que está ahí, todo esto, hay versículos que están en negrillas y con subrayados destacados, y esos son los que les voy a pedir que busquen, ¿ok? Si no está destacado es porque no los vamos a leer, ¿sí? Ok, sigamos. Entonces, Génesis 32:3 dice, entonces Jacob envió mensajeros, pero la palabra es malak, o sea, ángeles, como se traduce en otras partes, delante de su hermano Esaú a la tierra de Seir, región de Edom. Sí, esta historia es cuando se reconcilian, ¿no? Entonces la palabra es mensajero. Interesante excepción. Ahora, 19 veces se traduce también como enviado o embajador. Por ejemplo, en Isaías 34 dice, porque sus príncipes están en Zoán y sus embajadores, malak, llegan a Anes, ¿sí? Ahora, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, siempre se traduce las palabras con el contexto, ¿sí? No hay tantas conjugaciones de verbo ni cosas así. Por eso es más complicado el hebreo. Y nosotros tenemos el texto que se llama en hebreo el masorético, que es con puntuación, que nos van ayudando a entender un poquitito más, ¿sí? Pero esa es una cosa que siempre pasa. Ahora, también hay excepciones en el Nuevo Testamento incluso, y esta es la que más me sorprendió a mí. Yo las sabía solamente las del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos 186 veces que dice ángel, y 179 de esas 186 son ángel. Pero 7 son ocupadas como mensajero, como por ejemplo, Lucas 7:24. Dice, cuando los ángeles, o ángelos, dice la palabra original, de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan, que salieron a ver en el desierto una caña sacudida por el viento. Interesante, ¿no? Interesante. Yo pensé que cada vez que al menos en el Nuevo Testamento, cada vez que decía ángelos, era ángeles. Pero no es así, hay excepciones también. Y las otras excepciones están ahí, para que les saquen una fotito. Pero si no, después lo ven. También se traducen como otra cosa que no sea ángeles. ¿A qué voy con esto? Que si ángel es la función, o sea, ángel es mensajero, entonces los ángeles, ¿qué son? ¿Sí? Esa es la respuesta, porque eso queremos estudiar. ¿Qué son los ángeles? Y la respuesta, al menos lo que vamos a estar estudiando hoy, son seres espirituales. ¿Sí? Creo que eso define muy bien lo que vamos a estudiar. Y de hecho le tengo la definición. Bueno, pero antes, la justificación de la respuesta de seres espirituales. Que si estudiamos solo la vez que se nombra ángeles en la Biblia, como lo vimos anteriormente, vamos a quedar muy cortos. Obviamente no vamos a estudiar todo, porque vamos a ir versículo por versículo, pero hay más cosas que nos dicen ángeles y se refiere a estas cosas. También si los ángeles son seres espirituales, o sea, los enviados, ¿sí? Son seres espirituales, pero existen muchos seres espirituales que no son ángeles. O sea, existen seres espirituales que no han sido enviados. Eso lo sabemos en la Biblia, ¿no? Entonces también necesitamos estudiar de eso. Hay seres espirituales, entonces, que son santos, apartados y sirven a Dios, eso lo sabemos. Y también sabemos que existen seres espirituales que perdieron su santidad y sirven a Satanás. Eso también lo sabemos. Ahora, entonces, por eso lo que debemos estudiar son... seres espirituales. Muy bien, seres espirituales. Vamos a estudiar los seres espirituales. Ahora la definición. Esta es una definición que hice personal, ¿eh? Definición de seres espirituales. Son entidades personales que no están compuestas de materia física, como los seres humanos o los animales, sino que pertenecen a una dimensión invisible e inmaterial. Carecen de cuerpo biológico, aunque en algunos relatos pueden manifestarse de manera visible. Son conscientes, poseen voluntad, inteligencia y poder. Sí, parecen tener cuerpo, pero no son biológicos como nosotros. Eso hay una diferencia. Y además son invisibles o inmaterial, hasta lo que nosotros sabemos, ¿no? Porque nosotros todo lo que conocemos nosotros es... Sí, todo es tangible, ¿no? Lo que no es tangible no se puede estudiar. Pero sabemos que hay algo más intangible. Ya, ellos viven en esa área. Entonces vamos a hacer la pregunta. Y aquí esta es una pregunta que quiero que me respondan. Sí, porque me pueden decir sí, Eloy. Sí está bien, pero no te compro mucho. Ahora, ¿existen en la Biblia seres espirituales? La respuesta, sí. Ahora, ¿pero existen seres espirituales que aparecen en la Biblia que no ocupen la palabra ángel? ¿Cómo cuál?
Que no sea demonio, Satanás. Ya, pero hace referencia a un demonio. Que no sea ni referencia de demonio ni Satanás. ¿Alguien tiene una idea? Ni demonio ni Satanás, ni relacionado con los ángeles que acabamos de ver. ¿Alguien tiene una idea sobre eso? ¿Si existe en la Biblia algo? Ah, los pillé. ¿Con premio entonces? No, nada. ¿Existe? Debe existir, por algo dice la pregunta. ¿Pero dónde? Bueno, debo decir que no es fácil la respuesta porque yo la sé desde mucho antes, porque es una historia que... punto 1, este tema a mí me fascina. Punto 2, desde chiquitito me fascinaba esta historia que está en Segunda de Reyes 6:15. A mí me fascina esa historia, me fascina porque veo que es, pero... no sé, me provocaba cosas cuando niñito, mucha curiosidad. Y quiero invitarlos a que vayan, sé que no está destacado, aunque tengo el texto en realidad. Pero vayamos, es una historia que me fascina y habla sobre los seres espirituales. Es impresionante, es impresionante. Y ahí está el texto. Si ustedes lo tienen ahí, lo marcan, aunque yo tengo el texto, dice... Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio un ejército con caballos y carros rodeado la ciudad, y su criado le dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Y él respondió, ¿quién era él? Eliseo, ¿sí? Y él respondió, no temas porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró, el criado se llama Jesse, ¿sí? Eliseo oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró el monte que estaba lleno de... alrededor de Eliseo. Me fascina eso. Me fascina. O sea, hay seres espirituales y las preguntas, aquí empezamos con una y acá se amplían a 1000. ¿Hay caballos de fuego en el lado espiritual? ¿Hay caballos de guerra espirituales? ¿Hay carros espirituales? ¿Hay un ejército espiritual? ¿Hay un capitán espiritual? ¿Los ángeles se preparan? ¿Hay un centro de entrenamiento espiritual de guerreros? No lo sé, pero sí dice que estaban ahí y me parece muy curioso que siempre estuvieron ahí, pero no los podía ver. Y eso es lo que define los seres espirituales, ¿no? Cosas invisibles e inmateriales que no los podemos ver, pero están ahí. Y esta es una referencia a seres espirituales que no ocupan ni las palabras ángel, ni demonio, ni Satanás, ni el ángel de Jehová, ni querubín, ni serafín. Hay carros y caballos de fuego, que sabemos que eran invisibles, entonces no eran humanos, eran invisibles, eran espirituales. Había un ejército espiritual, y son seres espirituales. A ver, caballos de fuego. Muchas veces se habla esto de que los autores que están viendo visiones tratan de hacer similitudes de lo que están viendo, ¿sí? Por eso dice, y vi como langosta gigante, porque no entienden lo que están viendo, entonces hace una referencia. Quizás, alerta de especulación. Quizás no eran tanto caballos ni carros, sino que lo asimiló y, ¿me entienden? Especulación. Pero lo que sí sabemos es que eran espirituales, y eran seres espirituales, y eran de Dios, porque estaban de parte del ejército. Impresionante. Ahora, otro ejemplo, Job 2:1. Y sucedió que cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Aquí aparecen los famosos en hijos de Dios, palabra hebrea, Bené Elohim. ¿Elohim le suena? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero los Bené Elohim, los hijos de Dios. Y Satanás. Entonces sabemos en este texto que, a ver, uno podría decir, si no hicimos la introducción anterior, sí son ángeles. ¿Sí son ángeles? Técnicamente, no, porque no han sido enviados, ¿no? Están ahí, pues. O sea, trabajan con Dios, pues. Cuando dice ángeles, son enviados hacia nosotros. Entonces, hijos de Dios, Job 1 se refiere a seres espirituales, son ángeles, eran los caballos de fuego. Probablemente no, o sea, porque vemos que hay una diferencia, ¿no? O quizás sí, quizás no, especulación. Ahora otro texto,
Dice Salmo 82:1. Y quizás el versículo regalón. Dice en la en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Todos tienen la Nueva Biblia de las Américas? Si no, genial. Dice, Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. Ahora, ¿quién tiene Reina Valera 60? Que lo pueda leer, por favor. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses justos. ¿Cómo? A ver, disculpe, hermana, ¿puede leerlo más fuerte? ¿Escuché una blasfemia por ahí? Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses justos. Más en medio de los dioses juzga, ahí está. La palabra dioses es Elohim, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién estuvimos hablando de los Bené Elohim? Y a cada vez que dice Bené Elohim, hacemos referencia, en su mayoría, a los Bené Elohim, a los ángeles. En su mayoría. ¿Por qué? Porque no vamos a estudiar hoy Génesis 6, que también dice Bené Elohim. ¿Ok? Entonces, cada vez que dice dioses o Bené Elohim, son ángeles. Menos Génesis 6. ¿O sí? Ahora, cuando dice ahí, en la reunión de los dioses, uno dice, la interpretación fácil de esto dice, sí, obviamente son... ¿Por qué, Eloy, por qué la Nueva Biblia de las Américas dice congregación y jueces y la Reina Valera 60 dice dioses? La respuesta es porque la Reina Valera 60 fue más fiel al texto y la Nueva Biblia de las Américas quiso interpretarlo, ¿sí? Los traductores interpretaron congregación y jueces, pero la palabra dice dioses. Ahora, y esto habla de la cosmovisión. Si entendemos que Dios tiene creación espiritual que está al servicio de Él, entendemos este versículo como que también esos dioses en realidad no son ídolos, sino que son seres espirituales. Vamos a avanzar. Y quizás esto explica Job 2:1, ¿no? Cuando vienen a reunirse, quizás hace sentido en eso, especulación. Cuando está en paréntesis y en signo de pregunta, es pregunta mía personal y para evitar especulación. Ahora, entonces vamos a que ángel no es un tipo de criatura, lo sabemos, ¿no? Sino una función, un título laboral. Ellos trabajan de ángel, trabajan de mensajero. Y los seres espirituales son habitantes del mundo espiritual, visible, creados por Dios. ¿Sí? Todo lo ha creado Dios. Ahora, ¿quién es el agente creador de todo esto? Vamos a ver el origen de los seres espirituales, de los ángeles. El agente creador, en Colosenses 3:16 nos dice claro quién es. Dice, porque por Él fueron creadas... ¿A qué se refiere con todas las cosas? Primero, ¿quién es Él? No es Cristo, en realidad hace referencia a Jesucristo. Pero sí, Dios. Y todas las cosas se referencia a todas las cosas. ¿Todas las cosas? Sí, porque dice tanto los cielos. ¿A qué se refiere tanto los cielos? Uno dice, sí, las estrellas. Cada vez que en el Antiguo Testamento se refiere a cielos o firmamento o cosas así, no es tanto que las luceras, sino que, como también lo dice Job, los cielos se regocijan y las estrellas del cielo, del alba, se refieren también a seres espirituales. Pero sigamos, dice, en los cielos como en la tierra, y ahora más claro, visibles e invisibles. ¿A qué se está refiriendo? A los seres espirituales, a todo lo creado. Está diciendo todo lo que ustedes ven y lo que no ven, todo ha sido creado. Dice, ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora me parece muy interesante que vemos cielos, tierra, visible e invisible, y dice tronos, dominios, poderes, autoridades, como que decimos, sí, pues eso está hablando de acá. No, también está hablando de allá. ¿Sí? Eloy, no sé. Bueno, ¿y Efesios qué dice? ¿No tenemos lucha? También, pues, poderes, dominio, autoridad, o sea, también hay un orden, hay una organización espiritual que no vemos, que no entendemos, quizás ni podemos ni clasificar, pero que existe. Entonces, todo fue creado por
Dios a través de Cristo Jesús, dice ahí. Las cosas invisibles y visibles, todo. O sea, el creador de todo, no hay ningún ser espiritual que haya sido autocreado, ¿sí? Eso es muy importante. Y por eso todos los seres espirituales, si todos hemos sido creados, somos para la gloria de Dios. Y por eso hay seres espirituales que le llamamos que no son santos, o son seres espirituales que están en rebeldía. Porque perdieron su función original de darle la gloria a Dios. Porque todo lo creado es para la gloria de Dios, ¿no? Bien. Ahora vamos a estudiar entonces la naturaleza de los ángeles, de los seres espirituales. ¿Son reales? Sí, pero no son físicos, aunque a veces parecen tener cuerpo físico. Sí, eso no, lo sabemos. Son espirituales, creados santos, con una naturaleza personal. Personal significa que son distintivas, ¿no? Y tienen una identidad distintiva. O sea, no son el ataque de los clones, no son los clones, sino que todos son distintos. Referencia ahí para Marvel. Tienen personalidad. ¿Se acuerdan lo que hablamos con Diego, que dijo que Dios nos creó a nosotros con personalidad? Al menos se define en tres categorías, que es intelecto, emociones y voluntad. Bueno, los seres espirituales también tienen intelecto, emociones y voluntad. Muchos de esos textos los vamos a ver después, ¿ok? Que se repiten. Entonces, por eso no los tengo destacados y no los vamos a ver. Pero sí sabemos que tienen intelecto, emoción y voluntad. Recordando a algún ser espiritual, a algún ángel, decimos, sí. O sea, sí sabemos que hablan, tienen emociones, se manifiestan, sí. Son como personas, pero espirituales. Ahora, ¿se comunican con el habla? También hemos visto que se comunican con el habla, al menos algunos se comunican con el habla. Vemos ahí las citas que hace de Mateo 28:5 y Lucas 1:13, son 28 es la resurrección de Cristo, ¿no? Y Lucas 1 está hablando sobre el anunciamiento. Así que recordamos que, sí, ¿verdad que hablamos? Es simple. Entienden la divinidad y el poder de Jesús. Eso quizás, cosas que no entendemos nosotros, pero ellos lo tienen claro. Y aquí podemos decir los seres espirituales santos y rebeldes. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando decía Jesús, ¿por qué vienes a juzgarnos antes de tiempo? ¿Se acuerdan de ese texto, no? O sea, ellos saben quién es Jesús y saben cuál es su poder y saben qué tienen. Y también los seres espirituales divinos. Ahora, está destacado, tienen deseos o anhelos. Me parece muy curioso esto, por eso lo cito, y alguien que lo pueda leer. Primera de Pedro 1:12. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administramos las cosas que ahora os son anunciadas por nosotros, han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, Cosas. las cuales anhelaban Cosas por las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, tienen un deseo. Pero me gustaría. Interesante pensar que en seres espirituales tienen ese deseo, ¿no? Que es como tan humano. Y tenemos otro texto también, Lucas 15:10. Sienten alegría. Alegría, algo tan humano, nuevamente podríamos decir. Lucas 15:10. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador. Buena. Me parece muy... la figura me parece muy extraña ver la presencia de Dios y dicen, ¡hey! ¡Se convirtió uno! ¡Eh! ¿Sí o no? Como sintiendo alegría que bueno, los seres espirituales también tienen intelecto y por eso también pudieron rechazar a Dios. ¿Sí? Vamos a avanzar. Ahora los seres espirituales tienen diferencias superiores a los humanos y eso tenemos también claridad con eso. Tienen distintas naturalezas, son invisibles para nosotros, pero nosotros no somos invisibles para ellos. Eso está claro, ¿no? No tenemos que ir a un texto para recordar porque sabemos que sí ellos nos pueden ver y nosotros no los podemos ver a ellos. Como el texto anterior, dice, se gozan de o sea, están pendientes o alguien les avisa o hay un parlante, o sea, saben de nosotros, pero nosotros no sabemos más allá de ellos. No se casan ni tienen hijos, no mueren y no mueren. Mateo 22:30. Dice, no se dan en casamiento, así como los ángeles, ¿no? Y hay un asterisco ahí por Génesis 6.
Tienen inteligencia, fuerza y velocidad superior a los humanos. Si lo pueden ir buscando, sería genial. Y los otros también están ahí. Y viven en el cielo. ¿Alguien tiene 2 de Pedro 2:11? Por favor. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Sí, ¿no? Hay una clarificación que son más fuertes, ¿sí? Incluso dice que habiéndose hecho un poco inferior a los ángeles, o sea, los humanos son un poquitito inferior a los ángeles, y Dios está mucho más poderoso. Tienen más inteligencia, fuerza y superior. En Marcos 13:32, por favor. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Muchas gracias. Bueno, ahí podemos ver también que tienen limitaciones, ¿no? Pero que están en el cielo. Ese es su lugar de residencia, que normalmente tienen. Aunque, como dice ahí, cuando tienen una misión y son enviados, a veces viven para acá, hacen su misión, pero residen, su lugar de donde viven es el cielo. ¿Sí? ¿Alguien tiene Gálatas 1:8? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Nuevamente la referencia, ¿no? Un ángel del cielo. ¿Por qué? Porque esa es su morada. Avancen. Hoy día hay podcast, por si acaso, así que todas las preguntas van. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. Ok. Sí, verdad que lo hice en 2 partes. Se mueven entre lo visible e invisible, incluso se pueden manifestar dentro de visiones o en sueños. Sí, ¿verdad? Busquemos el texto. Mateo 2:13. Es el texto de José, Padre Jesús. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Bien. Parece como Inception, ¿no? La película. O sea, pueden, en lo visible, en lo invisible, incluso pueden estar dentro del espacio onírico, dentro de los sueños, y ellos moverse tranquilamente, incluso dar mensaje, cuando nosotros estamos como en REM, ¿no? Impresionante, impresionante. Y no es la primera vez que lo hace, hay muchos otros versículos. Ahora se desplazan a otra velocidad y aparecen visibles y desaparecen de la vista, pero tienen limitaciones espaciales y o al desplazarse. Acá hay un dato curioso nomás que vamos a irlo, lo voy a ver rápido, y acá hay una alerta de especulación, que son estas cositas que me gustan a mí, ¿no? Daniel 9:21. En el texto, si quieren ir al texto, ahí por eso lo puse, aparece, dice al principio que al principio de las oraciones de Daniel se le ordenó ir a este ángel, y dice que estaba en oración y ayuno. Ese texto es completo, ¿no? Desde el 3 en adelante. Ahora, ¿a qué voy con este tema? Que tienen limitaciones espaciales y al desplazarse. O sea, no aparecen fácilmente en otro lado, no son inmovibles, como que se teletransportan, ¿no? Y es muy curioso porque dice que Daniel estaba orado 3 veces al día, ¿sí? Lo cantamos, muy comúnmente. Y una de esas oraciones es la que era a las 12 del día. Y dice que Gabriel llegó a las 3 de la tarde, aproximadamente, cuando terminó su oración. Y dice que al principio de sus oraciones se les mandó a que bajase. Entonces, se demoran 3 horas los ángeles en viajar del cielo a la tierra. Es una alerta de especulación, dije yo ahí. Pero me entienden que hay una limitación, no es como pum, pum, sino que ellos también se comunican allá. Quizá el tiempo allá pasa de formas distintas. Obviamente el tiempo se creó para nosotros, para los humanos, pero hay limitaciones, no son como, por ser espiritual rompen todas las leyes del espacio, tiempo, de todo lo que conocemos. No necesariamente. Sí lo invisible, sí lo inmaterial. Vemos que a veces pasan adentro de las murallas, lo hemos visto, pero no pueden hacer lo que quieran, hay limitaciones. Aunque son superiores a nosotros, pero aún así hay limitaciones. Ahora, ¿cuántos son? Una pregunta súper curiosa también. Aunque la Biblia no dice exactamente cuántos son y se menciona
sí siempre se menciona que son muchos. Ahora hay textos como Daniel 33:2 que dice 10 millares. Salmos 68 dice los carros del Señor son millares de millares. Incluso después en Mateo dice 12, ¿acaso no enviaría 12 legiones? 12 legiones eran entre 3.000 y 6.000. Apocalipsis 5:11 también dice millones de millones. Entonces, son muchos. Alerta especulación también, alerta especulación. Y estas alertas de especulación después pueden hacer las preguntas para el podcast. También dicen algunos autores, los menos confiables obviamente, que Mateo 18:10 habla, ese texto, que dice estos pequeñitos, y habla de que los ángeles tienen cuidado de las personas, o sea, el ángel de la guarda, el ángel de la guarda, que por eso digo que es una especulación, no está dentro de no creemos en eso, sino que es una forma de especulación. Algunas personas dicen que ese texto respalda, pero no podemos hacer doctrina de un pasaje. Pero si fuese así, incluso dice que como hay un ángel por persona, entonces imagina cantidad de personas, cantidad de ángeles. Ahora, recuerden que Dios creó esto, los seres espirituales, en un momento, y Dios no ha vuelto a crear, entonces existe una cantidad limitada, o sea, una cantidad estática. Avancemos. Ahora, si las clasificaciones, como lo que hemos visto, sabemos que están los ángeles que son mensajeros, algunos tienen nombres, como Gabriel o Miguel, nunca aparecen con alas estos ángeles, ¿sí? En Génesis 19:5, cuando la historia de Lot, incluso parecían humanos, y les piden saglos para conocerlos, ¿sí? O sea, eran figuras humanas. Algunos aparecen con nombres, como los vimos anterior. Ahora también están los arcángeles, que la palabra arcángel hace referencia, ahí se pueden buscar Judas 9, hace referencia a la palabra como uno que está por sobre un ángel, o sea, es un gobernante de los ángeles, un mensajero principal. Judas dice 9 porque es un solo capítulo, entonces es como 1:9. ¿Alguien tiene el texto? Dice así. Judas está Apocalipsis, antes. Tercera, segunda, primera de Juan. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Gracias, hermana. Vamos a ignorar que estaba peleando con Satanás, ¿verdad? Por ahora. Pero sí dice arcángel, o sea, un gobernante principal, eso se refiere a la palabra. Ahí estamos tratando de clasificar, aunque es difícil saber cuántos son y cómo son, hay una clasificación. También Miguel dice que uno de los principales, no lo vamos a ir a leer, pero dice Daniel 10:13, y cuando el arcángel, o sea, Miguel, uno de los principales príncipes, o sea, hay unos príncipes, pero de esos príncipes hay unos principales, no sabemos su apariencia, probablemente humana, aparece como un protector especial, un guardián del pueblo de Israel, es un líder militar, tal de los carros que aparecían en Segunda de Reyes, especulación, que va a pelear contra Satanás en Apocalipsis, ¿sí? Y pelea, como lo vimos recién, pelea con Satanás, y algo tiene que ver con el cuerpo de Moisés, con el entierro de Moisés, no lo sabemos. Dice que estaban discutiendo, sí. Había un amigo que me decía, ¿y tú sabes cómo pelearon? Como Dragon Ball. Imagínense si alguien que tiene mucha fuerza puede volar, claro, las batallas eran como los Dragon Ball ahí, probablemente, especulación. Pero sí tienen fuerza. Y me imagino que no estaban peleando con palabras. Sigamos. Principales príncipes, lo nombra Daniel 13. O sea, hay el principal de los príncipes y están los príncipes. O sea, hay una escalafón ahí. Tampoco sabemos la apariencia. Es un grupo específico donde Miguel es el líder de ellos. Ahora están los querubines. Vamos a ir pasando rápido esto porque no podemos leer a todos los textos. Pero sabemos que están los querubines. En 3:24 de Génesis dice que tiene una apariencia extraña, compuesta con 4 caras. Esa referencia está en Ezequiel, sí. Con 4 caras, cara de hombre, león, buey, águila. Estuvieron en el Edén. Tienen 4 alas, pies de becerro, un cuerpo lleno de ojos. Y están ligados a las ruedas esas que vimos al principio y se mueven sin girar. ¿Por qué? No lo sé. Los querubines no son ángeles,
no son enviados, porque los querubines siempre aparecen con donde está Dios. Sirven como guardianes de la santidad de Dios y que rodean su trono. Por eso es importante entender que separar eso de ángeles, ¿no? Ángeles como para nosotros, pero hay seres espirituales que están sirviendo constantemente a Dios, que no se distraen de su labor. Y también los querubines son los que aparecen así tapando el arca del pacto, ¿no? La figura, y salen unos como ángeles, ya, son querubines. Ahora, están los serafines. Eso sí quiero que lo busquen en el texto, por favor. Los serafines son los protectores exclusivos de la santidad de Dios, proclaman su santidad y alaban y sirven de purificación. Tienen 6 alas que cubren su cara, su cuerpo o sus pies, y con otros vuelan y están constantemente gritando en el trono de Dios: santo, santo, santo. Y ese es el lugar, ese es su trabajo para siempre. ¿No se cansan? No, ese es su trabajo. Por eso los serafines tampoco son ángeles, están cuidando o alabando al Señor constantemente, y algo que nosotros vamos a hacer en el futuro. Isaías 6:2, ¿qué dice? Cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Sí? Y el 6, versículo 6. 6:6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Bien, y se lo puso en la boca, ¿sí? ¿Por qué? Era para purificarlo. Están ahí, sirviendo a Dios. Siguiente, también Daniel 4:13, ese sí también, por favor, que lo puedan leer, porque para que no quede de mi palabra solamente. Habla sobre un vigilante, es una figura no determinada, y su labor es vigilar. Es un vigilante. Ustedes lean ahí, no lo quiero decir yo, pero lean lo que sale en el paréntesis, y si alguien puede leer el versículo sería ideal, por favor. En las visiones de mi mente que vi estando en mi cama, había un vigilante, un santo que descendió del cielo. Bien, y el versículo 23, por favor. En cuanto al vigilante, al santo que el rey vio, que descendía del cielo y decía: derriben el árbol y destruyanlo, pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y que se emparte con el rocío del cielo, y que comparta con las bestias del campo hasta que pasen sobre él 7 años. Bien, muchas gracias. Ahora la pregunta de Eloy, ¿pero y no será parte de la visión? Como sabemos, los ángeles pasan por sobre los sueños y todo, y vemos que en Apocalipsis hay un ángel que le muestra la visión, pero está con él ahí en la visión. Escribe esto, esto no lo escribas. O sea, ellos participan de la visión, pero son seres espirituales. También lo vemos en Ezequiel y también lo podemos determinar en Daniel. ¿Ok? Avancemos. Ahora son, quizás para ir cerrando todo esto y que podamos entender que existen seres espirituales con muchas tareas, y que quizás podríamos decir, hermano, pero es que puede ser uno que haga toda esa pega. Si son millares de millares, no lo creo. Creo que cada uno tiene un trabajo, si no, ¿por qué le cargaría la mano a uno? Los voy a leer nomás, por favor, y sí quiero que me busquen los versículos al final, los 3, pero los voy a leer. Dice, por ejemplo, seres espirituales sin categoría. El ejército de cantantes celestiales estaban cantando ahí cuando nació Cristo. ¿Se acuerdan? Nació Jesús y aparecieron cantores. Su pega era quizás cantar. Otro se le apareció y le dijo: oye, anda acá que ha nacido. ¿Se acuerdan? Pero no es el mismo. O sea, habían un ejército celestial de cantores. Bueno, habían seres espirituales que parecen como mujer, con una cigüeña. Ahí están los textos. Hay un ángel del abismo, dice en Apocalipsis. Y cuando el ángel del poder del fuego, dice en Apocalipsis. De nuevo el ángel con llaves del abismo, el ángel de las aguas, el que baja a mover las aguas. ¿Se acuerdan de esa historia de Jesús cuando lo sana? Aparecen The Chosen, ¿sí? Pueden verlo. Y también hay muchos más. Yo puse algunos más curiosos. Y algunos tenemos seres espirituales que simplemente son observadores o testigos. Lucas 12, que dice Lucas 12, 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios.
Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Gracias, hermano. O sea, son testigos. O sea, como que esto, yo lo escucho. Quizás ese es su trabajo. En Lucas 15:10 también, ¿qué dice? Aunque ya lo leímos, pero ¿alguien lo tiene? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nuevamente están pendientes, o sea, son observadores de lo que pasa y además manifiestan gozo. Y mira, y qué curioso en 1 Timoteo 2:21. Es uno que me fascina también, muy curioso. Si alguien lo tiene, por favor, 1 Timoteo 5:21. Y los otros que no los marqué también pueden ir a buscarlos, pero no los vamos a leer. ¿Sí? ¿Lo tiene alguien? ¿O lo cito de memoria? Te encargo solamente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Gracias, hermana. Y es muy curioso que este versículo Pablo le está diciendo a Timoteo varias cosas y le dice, pero esto te lo encarezco con esta profundidad. Y nombra ahí delante de Dios y de sus santos ángeles. O sea, como curioso, son observadores. Avancemos. Ahora, el ministerio de los seres espirituales, en relación con Dios, sirven, alaban y adoran a Dios constantemente. No quiero entrar en más detalles con eso porque les sirven, sí, a veces son enviados para nosotros, alaban a Dios constantemente como lo vimos y adoran a Dios constantemente. Ahora, en relación a los creyentes, también, por favor, me pueden buscar esos versículos, creo que son claves, no quiero, porque parecen extraños, pero por eso lo necesito que me los puedan leer. Sí, ahí voy a tirar todos para que los puedan ver. Participan, en relación a los creyentes, participan, dicen, en el proceso de evangelización. ¿Qué dice Hechos 8:26? Y después alguien, por favor, Hechos 10:4. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Muchas gracias. ¿Se acuerdan de esa historia, no? ¿Qué pasa después? Después va con el eunuco y lo bautiza. ¿Se acuerdan? En 8:37 dice, ¿qué impide que sea bautizado? Todo eso. Bueno, lo levanta, lo apura para que se vaya al encuentro. O sea, para que pueda predicarle, enseñarle, dice, más adelante pasa la historia. O sea, participa en el proceso de evangelización. Ahora, 10:4, ¿qué dice 10:4? Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Nada más que explicar ahí, no podría hacer nada más contra eso. Dice, ejecutan incluso juicios divinos. ¿Sí? A ver, leamos el texto, Hechos 12:23. Al instante un ángel del Señor vivió, por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió con miedo de gusanos. Opa. Podríamos decir, sí, pero es que estas cosas pasaban en el Antiguo Testamento, ¿no? En Cristo son otro. Esto pasó después, ya había nacido la iglesia. Y dice que Dios hizo juicio contra alguien que no quiso darle la gloria. Ojo ahí. Ahora, también dice que son enviados para servir. Dice, ¿acaso no son ministradores? Dice ese texto en Hebreos 1:14. Y también hay otro que dice, muy curioso también, en Hebreos 13:2, que quizás su trabajo es pasar por su casa y bendecirlo nomás. Dice, sin darse cuenta, algunos de ustedes han alojado ángeles, dice el texto. No vamos a especular más ahí, pero bien. Bien, todo esto anterior, excepto lo anterior del ministerio en los creyentes y la iglesia y Dios, es específico de los seres espirituales santos. Pero todo lo que hemos visto de su creación y de sus limitaciones, todo eso se lleva también a los seres espirituales no santos. Por eso no los vamos a repetir, ¿ok? Cumplen las mismas limitaciones de espacio-tiempo, de seres, creación, de cómo se mueven y todo. Ahora por eso vamos a enfocarnos en los seres espirituales no santos y Satanás y sus demonios, pero en cosas específicas que lo diferencian de lo anterior, ¿ok? Para no repetir lo mismo, y esto es una parte un poquito, mucho más cortito. Vamos entonces. Primero, su función básica es estar en contra de Dios. Esa es su función básica. Todos los que no son seres espirituales santos están en contra de Dios. Acá no hay
un intermedio, porque todos fueron creados para la gloria de Dios. Y si no estás dando la gloria de Dios, incluso nosotros dice, eras enemigo de Dios. Cuando tú no eras hijo de Dios, no te habías arrepentido, no habías sido regenerado, eras enemigo de Dios. Pero es que yo no conocía a Dios. No importa. Ya eras enemigo de Dios, dice la palabra. Lo mismo en relación a estos seres espirituales, que ellos tienen el conocimiento de que existe Dios. Nosotros no podemos ver lo invisible, pero ellos saben, y todos los que no son santos están en contra de Dios. Por eso hay mucha advertencia. Si acaso un ángel del cielo les habla, hay ángeles que están en contra de Dios. Ojo ahí, por eso tenemos la Escritura para guiarnos. Bien, Génesis 3:1 es la primera intervención anti Dios en el huerto de Edén, ¿no? Y es muy curioso, puse el texto porque esta estrategia de ataque es la que se repite desde el Génesis hasta los últimos tiempos. Con la frase, con que Dios le ha dicho. O sea, Dios dice algo y el trabajo de él es decir, sí, está bien, pero mira, no sé, la duda, meter la duda. O sea, Dios dijo, no, la muralla es blanca, y Satanás y sus sirvientes dicen, ¿qué tan blanca es? Esa es su pega, universalmente. Podemos estudiar más adelante cosas específicas, pero siempre ha sido ese su trabajo. Por eso hay filosofía y hay corrientes y espíritus, dice, o sea, ideas que son satánicas o demoníacas. Y usted dice, pero es que yo hoy en día no conozco a nadie que alaba a Satanás. ¿No hay ninguna iglesia de Satanás así abiertamente? No, porque su pega no es mostrarse, sino que con que Dios ha dicho. Si la idea es desviarnos de Dios, no de ser alabado, Él ya sabe que está vencido. Pero quiere que se desvíen los que todavía están ahí. Bien, esa es su primera función. Ahora, los nombres de Satanás son muy curiosos. ¿Sí? El principal enemigo. Y voy a ir nombrándolos rapidito porque no, sus nombres, los nombres de Satanás hablan mucho de la función que hacen. Por ejemplo, Satanás es el nombre más común, la verdad que lo tengo acá, y viene del nombre hebreo que es Satán, que significa adversario, acusador. En el libro de Job, por ejemplo, cuando lo vimos en el 2:1, dice que él viene igual como todos los ángeles, pero él viene a acusar. Diablo también es una palabra griega que significa calumniador o el que divide, y en el Nuevo Testamento se ocupa para hacer esto de que hay un rival espiritual. Lucifer aparece en Isaías 14:12 y es la única vez que sale en la Biblia, pero también es su nombre casi original. Belcebú, o del derivado Baal-Zebú, ojo ahí para las preguntas del podcast, es un dios filisteo mencionado en Segunda de Reyes y en el Nuevo Testamento se usa como el príncipe de los demonios. ¿Sí? Cuando Jesús dice en 12:24, o sea, le dicen a Jesús, él tiene el poder por el príncipe de los demonios, hace referencia a Belcebú. También está el dragón y la serpiente antigua, que lo vemos en Apocalipsis, y hace esa conexión de Génesis y Apocalipsis. O sea, el primer engañador es este mismo. Y también estos nombres como el tentador, el maligno, el enemigo, que son títulos que aparecen en el Nuevo Testamento. Sí, solamente era destacar eso. Ahora, el origen de Satanás, su gran pecado fue el orgullo. Lo vemos en Isaías 14:12 al 14. Fue una creación superior de otros seres espirituales, tenía privilegio. Ahora, de otros seres espirituales sabemos que hay una estructura, ¿no? Pero era de los más rangos superiores. Tenía responsabilidades únicas, pero lo usó para su propia gloria y por eso fue despojado de la presencia de Dios. Satanás es un ser creado que perdió su santidad entonces, y como todo ser espiritual tiene intelecto, voluntad y emociones. Ahora es astuto. En 2 Corintios 11:3 dice que es el engañador y con astucia engaña. Y todo lo que hace es un espejismo, ¿sí? Más que un ataque, decir, vayan con Dios, vayan conmigo, trata de emparejar las cosas, como que parezca que son así. Jesús dijo que era el gobernante de este mundo, en Juan 16:11, el príncipe o gobernador de este mundo.
Y Satanás entonces tiene el poder en el mundo y en los asuntos de este mundo. Es el gran engañador del planeta y quiere crear un sistema mundial en contra de la autoridad y el poder y los valores de Dios. Y su fin será ser expulsado en la morada de los cielos, de la morada de los cielos, y caerá a la tierra y al lago eterno junto con sus ángeles. También Satanás tiene servidores, ¿sí? No está solo. Satanás no está solo y tiene un equipo de trabajo que sirve y que planean cosas. Ahora, Mateo 25:41, ahí está el texto. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora sabemos que ángeles son sus mensajeros, sus enviados. Tienen jerarquía. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en regiones celestes, o sea, en la geografía cósmica. Muy interesante. Ahora, el ministerio de Satanás contra los cristianos, y quiero que por favor me busquen estos textos porque es muy importante. Y con esto ya me queda poquitito, pero por eso necesito los textos. En 1 Tesalonicenses 3:5, ¿qué dice? Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Mira, interesante. Hace tentarlos para que pequen. Sí, él también está trabajando ahí. O sea, Pablo estaba sembrando y había alguien que estaba, no, vamos. Ahora, 1 Corintios 7:5, ¿qué dice? No se priven el uno del otro, excepto de con un acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Mira, que Satanás los tiente. Es muy curioso ese texto porque habla sobre la fornicación, ¿sí? Porque cuando no se casan o están separados, está hablando de sexo. Y dice que es muy interesante que caer en tentación sexual, en acto sexual, está haciendo Satanás detrás de sí. Vaya nomás, hijo. Dele nomás. Eso está diciendo para que no los tiente, ¿no? Porque está como en tensión esto, pero Satanás dice, vaya nomás. Hijo, yo lo cuido. Interesante, ¿no? ¿Y a quién le está hablando ahí? ¿A gente que no es creyente o es creyente? Interesante. Acusa, dice, y también acusa y difama en Apocalipsis 12:10, ¿no? No vamos a ir a ese texto porque es más o menos claro. Pero mire, dice, fomentar el orgullo espiritual, que dice 1 Timoteo 3:6. No debe ser un recién convertido, o sea, que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Interesante, ¿no? Eso está hablando sobre los requisitos de anciano, que no sea nuevo para que no caiga en este lazo de sentir el orgullo espiritual. Eso está diciendo, porque va a llegar a una posición y eso mismo cayó el diablo. O sea, hay un orgullo ahí, ¿no? Y 1 Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Oh, miren, hay una obstaculiza el ministerio. Mira, son cosas que normalmente no hablamos, ¿no? Porque es verdad, hay pecados, que los pecados son personales, ¿no? Hay pecados que usted tiene, que yo tengo, y no hay intervención de Satanás ahí. Cada uno lo hace porque es débil y quiere, no le da la gloria a Dios, sino que uno lo hace con su propia voluntad. Pero acá vemos que hay un ministerio también de Satanás para obstaculizar el ministerio de Dios, de la expansión del Evangelio. Cuando Pablo quería ir a edificar a los hermanos a que tuvieran más madurez, dice, pero el diablo, Satanás, no obstaculizó. Interesante. Ahora, hermanos, el método de ataque y nuestra defensa, como para ir ya dándole un cierre a todo esto. Efesios 6:11 dice, acá habla sobre dos cosas, nuestra protección y su método de trabajo. Dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias
del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, lo leímos, ¿verdad? Ahora el término insidias o acechanzas, como lo dice la Reina Valera 60, ¿verdad? Significa estrategias o maquinaciones, y que incluye las tentaciones, obviamente, y toda esta estrategia. Entonces dice que hay una estrategia de parte del mundo espiritual para hacernos caer. Pobrecitos nosotros, ¿no? No. Por eso dice, pero revístanse de la armadura de Dios. Y se acuerda de la armadura, el casco, todo eso. O sea, Dios te da las herramientas, ¿no? Tú no estás vencido, yo lo vencí. Y hay una estrategia, sí, hay alguien que te quiere caer, que te está atacando, pero tú vístete de la armadura. Y esa armadura es mía. Es más poderosa. Ahora también mira Colosenses, 1 Corintios, 10, del 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda, las armas, no son carnales, sino poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortaleza? Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levantan contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ahora, esto habla sobre que hay pensamientos o hay especulaciones, razonamientos que no son de Dios y que no son de nosotros, sino que nos están atacando. Pensamientos, filosofías que tenemos y que son malignas, demoníacas. Y por eso dice, las herramientas son poderosas en Dios. Estas herramientas van a destruir todas estas especulaciones. O sea, si nosotros nos agarramos a Dios y estamos en su palabra, a través de su Santo Espíritu, con su dirección, todas estas especulaciones pueden ser destruidas. Ahora, el problema es que muchas veces ignoramos que hay razonamientos, hay pensamientos que no son nuestros, que no son de Dios. Los ignoramos. Pensamos, no, es mi pensamiento. Igual arriba, ignoramos que hay insidias, o sea, hay estrategias. Hermano, te están atacando. Hermano, todo de fuera de esta puerta, incluso quizá acá adentro, ¿no? Pero desde fuera de esa puerta hacia allá hay estrategias, hay planes que te quieren destruir. Hay seres espirituales que están constantemente llevando pensamiento a esta sociedad, a esta cultura, que está en contra de Dios, eso lo sabemos. Están en contra de Dios y quieren destruirte. Y quieren que tú aceptes eso y decir, sí, pero es que yo también creo en esto, pero soy de esto. Dice, no, separemos. Y es muy importante eso, hermano, que hay un ataque, sí, es verdad, hay un ataque, pero tenemos nuestra defensa. Ahora quiero, para ir resumiendo, muy bien. Resumen, y voy a respirar. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Blasfemias? Ya. Hermanos, vamos para resumir y para ya hacer un cierre a todo esto, ¿no? Porque hay mucha información. Existe un mundo invisible. Eso es lo que hemos estudiado. Creado por Dios, que le honra y le sirve constantemente. Pero también existen seres espirituales santos y seres espirituales que están en rebeldía constante contra Dios. Los seres espirituales están sujetos a Dios y muchas veces vemos que han sido enviados a servirnos, a servir a los creyentes, a ayudar al ministerio. Por otra parte, Satanás y sus demonios están constantemente atacando al mundo para desviar a la humanidad de Dios, ponerlos en contra, con sutilezas, con estrategias. Y los creyentes estamos seguros bajo el poder de Dios, por medio de Cristo y el poder de su Espíritu. Ahora, y voy a dejarlo al final con este versículo que es Efesios 1:18. Y dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento,
¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó en los muertos. Y miren esto, es muy importante. Y lo sentó a su diestra, a Cristo. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Pero qué tan celestial si sabemos que hay gente allá? No, muy por encima de todo. Principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. O sea, está sentado allá donde el Todopoderoso está Cristo. Él está allá reinando. Él. No solo en este siglo, sino en el venidero. Y todo, estamos hablando de cosas de la tierra y del cielo, todo lo sometió bajo sus pies. Y Él lo dio por cabeza sobre estas cosas. Mira quién. Efesios dice mucho, y en Cristo, ¿no? Lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Hermanos, nosotros tenemos la victoria a través de todo esto, porque nosotros nos aferramos a la figura de Cristo. ¿Y dónde está Jesucristo? ¿Está ahí a la par con Satanás? ¿Está a la par con los demonios? No, Cristo está muy por encima de todo. Y todo está sometido bajo sus pies. Ahora hay un periodo que al final los va a condenar al lago eterno. Pero hoy sigue reinando. Él es poderoso por sobre todo. No hay nadie que se le compare a Él. No hay ninguna fuerza espiritual que usted pueda decir, sí, pero es que hay una fuerza espiritual que me está atacando, que no me puedo librar de esto. No, hermano. No, Cristo es mucho más poderoso que eso. Y en Él tenemos la victoria sobre todas las cosas, porque no por nuestra fuerza, sino porque en Cristo. Y si hay cosas que usted dice, sí, pero es que hay cosas espirituales que me están atacando, ahí está. Echemos manos al que tiene toda la autoridad sobre este mundo, de las cosas terrenales, físicas, y por sobre todo las cosas que no vemos, y que quizás le tenemos miedo y no entendemos, pero Él reina por sobre todo. Él reina por sobre todo, hermano. Y esa es la esperanza, y eso es lo que debemos estar seguros. Muy por encima, a la diestra, con su poder, todo bajo sus pies. Qué linda esa esperanza, ¿no? Poder estudiar todo esto y decir, se abrió un mundo, pero ese mundo está reinado por Cristo. Lo terrenal y lo espiritual. Hermano, y espero que toda esta lección que hemos estudiado de angelología, de los seres espirituales, pueda y de igual manera apuntarnos a Cristo. ¿Sí? Sabemos que hay cosas que pasan, pero Cristo está por encima de todo. Y por eso no nos debemos distraer quizá en estas cosas, en las especulaciones, porque si estamos en Cristo, estamos por muy encima de todas estas cosas. Y Él nos tiene en sus brazos. Nos guarda, nos cuida. ¿Y quién nos puede sacar? ¿Quién nos puede vencer de la mano de Dios? Nadie. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Hermano, así que podamos meditar en eso. Tengamos un momento de oración para finalizar. Oremos. Padre nuestro, Dios y gobernante de todo, como lo hemos estudiado, de las cosas terrenales, Señor, y también de las cosas espirituales. Tú eres el creador, el que tiene el poder, el que puede sujetar todas las cosas, Señor. Y por eso te damos la gloria y honra a ti, Señor. Y tú y tu Hijo Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, también está todo bajo sus pies, Padre. Y nosotros entramos ahí. ¡Qué bendición! No tenemos ningún mérito, no tenemos nada que hacer, pero Padre, a través de la gracia y en Cristo Jesús podemos decir que nosotros estamos cuidados y protegidos a través de ti. Señor, muchas gracias porque nos muestras cómo funciona o qué hay detrás de lo visible. Señor, también entendemos que no nos quisiste revelar más, no hay más explicaciones, pero lo que tú nos has revelado es suficiente para entender que tú eres poderoso, que tú eres glorioso, que nada te puede vencer, que aunque hay estrategias, aunque hay enemigos que están tratando de desviarnos o que
que quieren destruir ministerios, que quieren separarnos, que no podamos compartir tu evangelio, tú estás protegiendo tu iglesia, Señor. Te alabamos y engrandecemos tu nombre porque eres bueno con nosotros, Padre, y porque eres el que reina sobre toda autoridad, tronos, potestades, cosas que no vemos, que existen, pero tú estás mucho más arriba, Señor. Mucho más arriba, porque todo lo has sometido bajo tus pies, Señor. Por eso nos sorprendemos y te agradecemos, Padre. Y gracias por tu palabra, porque nos alumbra, nos ilumina nuestros corazones para entenderlo y para terminar todo este estudio y poder decir gracias, porque tú eres poderoso, porque estamos en tus brazos, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Cuida a cada uno de mis hermanos de cualquier especulación o ataque que pueda estar sufriendo, Señor, que podamos a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu eliminar todo pensamiento y guiarnos hacia ti, Señor. Ayúdanos para poder entenderlo, hacerlo práctico y cualquier duda, Señor, poder aclararlo a la luz de tu Escritura. Así que te agradecemos mucho, Señor. Estamos muy agradecidos porque tú nos das todas las herramientas para poder entenderte y poder amarte, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, que está todo bajo sus pies. Amén. Amén, hermano.